Ahora, vamos a comenzar y vamos a orar, hermanos, para comenzar con el estudio. Amén. Yo le quiero pedir a mi hermana Elsa si ella puede orar para que el Señor bendiga lo que vamos a hacer. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Padre, porque estamos un grupo de tus hijos reunidos, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, aprender, Señor, sobre todo, Padre amado, poder escudriñarla más, Señor Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están acá, Señor. Gracias también, Padre amado, porque usted es un Dios maravilloso, un Dios de amor y misericordia. Amén. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, esperando estar atentos a lo que nos está diciendo usted, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Amén. ¿No es cierto? Habían algunas peticiones de oración. ¿No es cierto? Mi hermana Erika ahí puso por la hermana Guillermina y por su hermano, ¿no es cierto? Amén. Que pidió ahí la oración en el grupo de WhatsApp. Y quiero saber si alguien más tiene alguna una petición para orar por esto. No nos demoremos tanto en decir peticiones. Yo, pastor, Mi hermana. bueno, yo quiero pedir por el descanso eterno de mi hermano y para que el Señor nos mantenga con fuerza Ya. para soportar esta penita que nos dejó la partida de nuestro hermano. Ya, vamos a orar, ¿no es cierto?, por lo que usted nos ha dicho. Ya. ¿Alguna otra petición más? Si no es así, oremos a mi hermana Lucy. Sí, pastor, le doy las gracias porque le había pedido por mi hijo, Alexis. Ya. Le habían encontrado una persona con COVID-19 y a ellos los mandaron todos a los exámenes y le doy las gracias al Señor porque en ellos salieron todos negativos. Amén. Qué bueno. Amén. Amén. Qué bueno, mi hermano. Ya. ¿Había algo más? ¿Alguien más levantó la mano? Si no, oremos por esas peticiones. Padre, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice y usted nos ayuda, Señor. También sabemos que podemos recurrir a usted en todas circunstancias. Yo le pido en este momento, Padre, que usted bendiga a mi hermana Guillermina, Padre Santo, en sus exámenes, Señor, en el médico, Señor, al hermano Rigoberto también, Padre Santo, y a todas las personas que están pasando por alguna necesidad y alguna situación, Señor, de nuestra iglesia y de la familia de mi hermana Erika, Padre mío. En el nombre de Jesús le pido, Padre Santo, por su hermano, Padre, para que usted también le sea bendiciendo, Señor, en toda esta dificultad, Señor. Yo sé que usted puede hacerse presente, bendito Dios, y aún, Padre mío, en esta dificultad, Padre mío, así también como Padre Santo, su pueblo, Señor, muchas veces le vio, así pueda verle el hermano de mi hermana, Señor, a usted, como un Dios real, un Dios, Señor, que se sobrepone a la adversidad, Señor. Y así como Job, él puede decir en algún momento, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te pido que les bendiga, Señor. Gracias, Señor, por el hijo de mi hermana Lucy, Señor, porque usted la ha cuidado y la ha bendecido, Padre Santo. Gracias por eso, Señor. Y yo le pido, Señor, que usted fortalezca, Señor, y ayude, Señor, a la familia, Señor, de mi hermana Patricia y a mi hermana Patricia también, Señor, con la pérdida, Señor, de Víctor, Padre Santo. En el nombre de Jesús, yo le pido que usted le ayude, Señor. Y usted, Señor, sea el consuelo, sea la fortaleza, Señor, y sea, Señor, con su presencia, la compañía también para toda esta situación, Señor. Que usted también se haga presente, Señor, y que haga de esto, Señor, algo, de alguna forma, Señor, haga de esto, Señor, bendición para los demás, Señor. Porque, Padre mío, todas las cosas nos ayudará bien a los que le amamos, Padre Santo. Así que dejamos todo eso en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ay, amén, amén. Hermanos, como les había dicho, vamos a empezar a estudiar, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento. Habíamos dado una introducción a los evangelios. Y cuando estaba dando la introducción a los evangelios, ¿no es cierto?, yo le explicaba y le hablaba que cada evangelio había sido desarrollado años después de que Jesús había estado. Ya había sido desarrollado
60 hasta 70 y aún más años después de que Jesús ya no estaba en la tierra. Primero incluso eran las cartas de Pablo, ¿no es cierto? Primero eran todas las cartas que conocemos del Nuevo Testamento, y por una tradición oral, ¿no es cierto?, se enseñaba acerca de Jesús, hasta que fue necesario poder transcribir, fue necesario poder registrar, ¿no es cierto?, la vida y las enseñanzas de Jesús para las nuevas generaciones de los cristianos que se estaban desarrollando en ese tiempo, porque ya habían pasado, ¿no es cierto?, 50, 60, hasta 70 años después, y era necesario que se pudiese entender un poco más de la vida de Jesús a base, ¿no es cierto?, de la experiencia de los apóstoles. Y es por eso que hoy día, ¿no es cierto?, vamos a comenzar con el libro de Mateo. Y bueno, yo avisé en el grupo de WhatsApp que los que pudieran leyeran el capítulo 1, ¿no es cierto?, no es muy largo, consta de 2 partes, que es la genealogía de Jesús y el nacimiento, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos ver, no el nacimiento de Jesús, pero sí, ¿no es cierto?, cuando el Señor le habla a José, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos primeramente, yo les explicaba que entender el por qué Jesús había, no Jesús, perdón, sino el autor, que era Mateo, había escrito el libro. Primeramente, Mateo había escrito a los judíos. Así que cuando nosotros leemos el libro de Mateo, debemos entender que lo está escribiendo de tal forma que el mensaje sea entendible para los judíos. Y cuando nosotros entendemos este mensaje que es entendible para los judíos, podemos darnos cuenta que a ellos les importa el Antiguo Testamento, les importa, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la ley, ¿no es cierto?, con la Torá. Y para ellos era importante esto, y por eso Mateo lo usa. ¿Qué pasa con esto? El objetivo de Mateo era explicarle a los judíos en ese tiempo que Jesús era el Mesías, ¿ya? Y por eso empieza con una genealogía. Ya nosotros podíamos pensar que debería empezar podía empezar, ¿no es cierto?, con la... déjenme buscar acá. Espérenme un poquito, hermanos, que acá tuve un problemita. Ya, ahora sí, que tuve un pequeño problema ahí. Cuando nosotros vemos esto, ¿no es cierto?, empieza con la genealogía y tiene un objetivo principal y específico, y es claramente el mostrar que Jesús es el Mesías, pero ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las leyes de los judíos, ¿ya? Y que en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, en Mateo, si leemos el verso 1, ¿no es cierto?, dice genealogía de Jesucristo. Y vamos a leerlo, ¿ya? Esto lo dice del 1 hasta el 17, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Masón y Masón a Salmón. Salmón engendró a Rahab a Boz, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos.
en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Vamos a leer eso primero, ¿ya? Y lo vamos a tratar de desarrollar rápidamente. ¿Por qué Mateo empieza con esta genealogía? El verso 1 nos dice rápidamente, ¿no es cierto?, el libro de la genealogía de Jesucristo, de David, hijo de Abraham. Lo que está de alguna forma haciendo Mateo, enlazando a Jesucristo, ¿no es cierto?, con una genealogía que lo hace de alguna forma acepto hacia los judíos para corroborar que él es el Mesías, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma muchos profetas en el Antiguo Testamento daban ciertas instrucciones o ciertas profecías de cómo iba a ser el Salvador. Mesías es el Salvador, eso significa, ¿ya? Y como Mateo, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento, la mayoría está escrito en griego, Mesías es el Salvador, y Cristo, que viene de la palabra Christos, también significa Salvador, pero en griego. Ahora, cuando nosotros vemos que dice la genealogía de Jesucristo, hijo de David, está tratando de decir que Jesús es un rey. Pero a la vez está relacionado con que David representaba a Cristo en toda esta historia. Y Abraham, ¿no es cierto?, era el padre de la fe, ¿ya? A raíz de Abraham, ¿no es cierto?, el Señor hizo ¿no es cierto?, tuvo una relación con él y dio los mandamientos, ¿no es cierto?, y todo eso, hizo un pacto. Y a través de Jesucristo está desarrollando esa misma figura de que será el Salvador y va a ser un pacto, ¿ya? Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, lo podemos ver, ¿ya? Porque desde la genealogía, desde Abraham hasta David, está desarrollando todo este tema de Jesucristo como un Salvador. Desde David hasta, ¿no es cierto?, la parte que dice que llegan la deportación a Babilonia, está mostrando a Jesús como este rey. Pero cuando muestra desde Babilonia hasta José, lo que está queriendo hacer, hermanos, está queriendo demostrar que Jesús es Dios. Y vamos a ver más adelante por qué es Dios, porque más adelante habla de que se está cumpliendo la palabra de que Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿ya? Y cuando acá muestra, ¿no es cierto?, que Jesús viene de una descendencia, está queriendo decir que Dios mismo, ¿no es cierto?, ha nacido en la tierra y se ha hecho persona para estar con nosotros, ¿no es cierto? Y el verso 17 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14, ¿ya? No es que esto haya sido así específicamente, sino que el autor acá lo que estaba haciendo era mostrar las descendencias, ¿no es cierto?, de tal forma que le convenía, ¿ya? Y que le convenía ¿para qué? Para poder desarrollar el punto, ¿no es cierto?, de que era igualmente importante entender a Jesús como el Salvador, como Rey y como Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque para los judíos, en primer lugar, ¿no es cierto?, los nombres y los números tienen importancia, ¿ya? Esta importancia es, ¿no es cierto?, acá
hay un número de 3, 14, 14 y 14, ¿ya? Este número 3 tiene importancia en la Biblia, ¿no es cierto? Jesús resucita al tercer día, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos el número 3, esta se refiere generalmente a Dios, a la Trinidad. Y es lo que nosotros también debemos darnos cuenta de esto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, hermanos, vamos a entender algo. Esta genealogía, que es la introducción, es un prólogo a Mateo, nos va a mostrar que todo el libro de Mateo va a desarrollar todo este prólogo, ¿ya? Va a desarrollar a Jesucristo como Rey, va a desarrollar a Jesucristo como Salvador, va a desarrollar a Jesucristo como Dios. Y vamos a darnos cuenta a través de muchas de estas situaciones. Sí. Y nosotros leemos, ¿no es cierto?, más adelante del 18 hasta el 25, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se casasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos, cuando nosotros leemos esta segunda parte del primer capítulo, es interesante ver ciertas características. ¿Qué características son? Primeramente, ¿no es cierto? Bueno, lo más importante acá es la relación que hace, ¿no es cierto?, el autor con el libro, ¿no es cierto?, del profeta. El profeta que se está acá nombrando, bueno, no se nombra, pero se alude, es Isaías, ¿ya? Y cuando nosotros entendemos que es una profecía, está queriendo decir que le está mostrando al pueblo judío esta profecía y demostrándole que Jesús está cumpliendo esta profecía, ¿ya? Cuando José, hermanos, ¿no es cierto?, ve que, ¿no es cierto?, María está embarazada, porque eso es lo que está queriendo decir, dice que acá le quiere dejar en secreto. ¿Y por qué? Porque dice para no deshonrarla, ¿no es cierto? En lo que es la tradición judía, ellos, ¿no es cierto?, estaban comprometidos, ¿no es cierto? Se comprometían desde mucho antes del matrimonio, y cuando eran comprometidos, ellos prácticamente ya estaban casados, ¿ya? Lo único que ellos no podían tener todavía relaciones íntimas, pero prácticamente estaban casados. Entonces, a la hora de José saber que su prometida o casi esposa está embarazada, él podía, ¿no es cierto?, desarrollar una carta de divorcio, porque la ley decía, ¿no es cierto?, que si alguno, o la misma palabra dice, ¿no es cierto?, si uno quiere o sea, si desprecia a la mujer, ¿no es cierto?, el hombre podía darle una carta de divorcio a la mujer. Pero José lo que estaba haciendo acá era no queriendo deshonrar a María. Y este es un rasgo, desde el primer libro, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, se nos muestra un rasgo que es importante en las Escrituras, hermanos. Y es que acá, Jesús cuando viene a ser Rey, Salvador, y nos muestra que Él es Dios, también nos habla de que Él viene a dignificar a las personas, ¿ya? José, ¿no es cierto?, toma la característica en esta parte, ¿no es cierto?, de alguien justo,
y no quiere, ¿no es cierto?, menospreciar a María. Y esto lo vemos en lo largo de incluso este mismo capítulo, donde en la misma genealogía, si ustedes después leen atentamente, hay mujeres que se encuentran en la genealogía. Y dentro de la misma genealogía hay personas que ni siquiera son judías y que son extranjeros, que están contadas dentro de la genealogía. Y esto, ¿no es cierto?, aborda el hecho de que Jesús, al venir a ser rey, ¿no es cierto?, incluso desde su misma genealogía, y Mateo, ¿no es cierto?, como el autor, está desarrollando el hecho de que este Dios, ¿no es cierto?, este Jesucristo, este Salvador, no viene solo por los judíos, sino que viene por todo el mundo y viene, ¿no es cierto?, de alguna forma a libertar al mundo. Y en este caso, ¿no es cierto?, y en el contexto, las mujeres no tenían valor. Ya no eran contadas. Las mujeres y los niños no eran contadas, sin embargo, en la genealogía de Jesús y en el hecho que José, ¿no es cierto?, no quiere menospreciar a María, no la quiere deshonrar, también se está produciendo el mismo hecho. Además, hermanos, los extranjeros eran, no era como para nosotros, ¿no es cierto?, acá mismo, dentro de esta misma grupo, ¿no es cierto?, que tenemos de Zoom, hay personas que son de diferentes nacionalidades. Pero para nosotros eso no es un problema. Pero para los judíos, aquellos que no eran judíos, eran paganos. Para ellos sí era un problema. Para ellos juntarse con alguien que no fuera judío, que no tuviese, ¿no es cierto?, las leyes judías, que no cumpliese las leyes judías, era sinónimo de impureza, de ellos ser manchados. Pero acá vemos que la genealogía de Jesucristo rompe eso para mostrarnos que Jesucristo va más allá. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, hermanos, debemos entender también que lo mismo pasa con nosotros, ¿ya? De hecho, nosotros ni siquiera somos judíos y estamos estudiando un libro que fue escrito, ¿no es cierto?, para los cristianos que eran judíos en esa época. Pero nosotros podemos desarrollar una reflexión a raíz de este libro. Cuando nosotros, yo les muestro acá, ¿no es cierto?, la parte más importante del texto, es el verso 23, ¿no es cierto?, y 24, dice, perdón, del 22 al 24 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que era el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando nosotros leemos, ¿no es cierto?, el 22 y el 23, acá nos está dando la clave del capítulo, ¿no es cierto?, y del libro, ¿ya? Porque cuando nosotros después vayamos desarrollando todo lo que es el libro de Mateo, una parte nos va a hablar, como les dije, ¿no es cierto?, de Jesús como el hijo de David, como el rey de Jesús, como Abraham, ¿no es cierto?, como un salvador, pero una gran parte del libro va a ser desarrollada como aquel Jesús que es Dios, ¿ya? Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo libro de Mateo va a desarrollar el tema del reino, y que el reino de Dios se ha acercado, y nos empieza a hablar, ¿no es cierto?, enseñanza acerca del reino, porque Dios está con nosotros. Y en ese contexto lo que quería decirle a los judíos que eran cristianizados en ese momento, era que este Mesías estaba con nosotros y era Dios. Y sus enseñanzas provenían de Dios y era el desarrollo del reino de Dios en la tierra lo que Jesús estaba produciendo. Ahora, otro dato que yo quiero darle de este libro, de este primer capítulo, es que cuando nosotros vemos a Jesús como hijo de Abraham, hay ciertos paralelismos. Cuando hablamos de paralelismo, hablamos de cosas que son similares dentro de una parte de la Biblia con otra parte de la Biblia. ¿Ya? Uno de estos es que vamos a ver más adelante que la figura de José como el padre de Jesús toma importancia y es desarrollado también o es un paralelo de José de Egipto, el José del desierto, y eso lo vamos a ver
un poco más adelante. Pero en este caso, hermanos, yo quiero mostrarles que esta genealogía, ¿no es cierto? Y el primer desarrollo de lo que va a ser el nacimiento de Jesús, de parte de Mateo, nos muestra todo lo que va a ser el libro. Y eso pasa en muchos otros libros de la Biblia. Por ejemplo, Hechos también tiene algo muy, muy parecido y es importante verlo. El libro de Mateo, ¿no es cierto?, tiene este que es el prólogo, que es la introducción, después se divide en 5 etapas más y luego finaliza con otra, ¿ya? Cuando nosotros vemos este libro, la primera etapa, que es la introducción, realmente no es solo el primer capítulo, sino que es del capítulo 1 al capítulo 3, que no es cierto que es que conecta a Jesús con el Antiguo Testamento, que es lo que estoy haciendo yo, ¿no es cierto? Abraham, David, y eso lo conecta con Jesús. Después, nosotros vemos los siguientes capítulos del 1 al 3, el cumplimiento de las promesas, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, para demostrarnos que realmente Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero luego, el capítulo del 4 al 7, nos muestra una sección. Después del 8 al 10 nos muestra otra sección, del 11 al 13 nos muestra otra sección, y del 14 al 20 nos muestra otra sección que vamos a ir dándonos cuenta, del 21 al 25 otra sección, para después finalizar con una conclusión, ¿no es cierto?, y un desenlace de toda esta historia, del 26 al 28. Hermanos, cuando, a ver, acá sí, ahora sí. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que el libro de Mateo fue un libro bien pensado. Porque Mateo, vamos a hablar un poco del autor. Mateo es, ¿no es cierto?, que era cobrador de impuestos, ¿ya? Que podríamos decir que era un traidor ante los ojos de los judíos. Pero este traidor ante los ojos de los judíos viene a reivindicar el nombre de Jesús para los mismos judíos, ¿ya? Era un hombre que tenía estudio, ¿no es cierto?, que era, de alguna forma, había desarrollado un intelecto, por lo cual supo desarrollar un libro de una forma bastante coherente y bastante importante. Vamos a ir desarrollándolo de a poco, porque obviamente esto no da más. Según lo que tengo acá, ya me quedan 7 minutos para finalizar la reunión. Entonces, vamos a hacerlo de a un capítulo, y si a un capítulo es muy largo, vamos a dividirlo en más clases, para no solo yo ser el que hable, sino que también ustedes puedan expresarse y podamos tener opiniones. Así que de lo que he conversado, de lo que hemos hablado del capítulo 1, me gustaría saber si hay alguna pregunta o algún comentario, algún aporte. Hermanos, les doy la palabra. ¿No? ¿No hay ningún aporte, ningún comentario? Bueno. Hermanos, bueno, entonces no hay nada que comentar en cuanto a Mateo. Lo que yo quiero pedirles es que vayamos leyendo, ¿no es cierto?, capítulo por capítulo, para poder entender, ¿no es cierto?, todo lo que vayamos conversando, ¿ya? No sé si lo que le hablé se lo hablé muy rápido, no sé si me entendieron, no sé si estuvo bien, no sé realmente, como yo generalmente, no es la plataforma más fácil para hacer un estudio, ¿no es cierto? Por último, en la iglesia tenía la pizarrita o del data, pero solo hablar es un poco más complejo, así que no sé si alguien tiene algún aporte para poder saber si es que han entendido un poco de lo que hemos visto en esta noche ya. ¿No? Ya, hermanos. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, ¿ya? Era más que nada, en realidad el primer capítulo de Mateo es prácticamente una introducción a Mateo,
¿ya? Porque después viene, ¿no es cierto?, la visita de los Reyes Magos y después viene a desarrollarse el tema. Y todos los primeros capítulos se desarrollan muy rápido, ¿no es cierto?, porque quieren llegar rápidamente a lo que son las enseñanzas de Jesús. Ya desde el capítulo 4 en adelante empieza a ser más largos los capítulos. Así que, hermanos, eso tengo que hablarle en cuanto al libro de Mateo. ¿Oremos, hermanos? Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque nos permite aprender un poco más de su palabra, Señor. Yo le pido que a medida que vayamos, Señor, desarrollando esto, nos enseñe a hacerlo de mejor forma, Señor, a hacerlo más claro, Señor, más didáctico, a poder ir juntos, Señor, desarrollando esta marcha, Señor, de aprender de usted, Señor, para así, Padre mío, conocerle más y ser más como usted, Padre. Permítanos aprender más de usted, Señor, de su palabra, de los evangelios, Señor, y de la vida de su Hijo, Señor. Gracias le damos, Señor, por todo. Toque nuestra vida y nuestros corazones, Señor, para que seamos tocados por su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, como les digo siempre, la idea de esto es que nos conectemos, ¿no es cierto?, invitemos, ¿no es cierto?, a los demás miembros de la iglesia a poder usar esta plataforma, si es que pueden utilizarla. Sabemos que no todos van a poder hacerlo, pero el que puede, que lo haga y ayudemos a hacerlo. Lo otro, hermanos, es que si hay familias suyas, familiares suyos que quisieran hacer esto, ¿no es cierto?, copie el enlace y mándeselos para que también puedan desarrollarlo. Recuerden que lo que estamos haciendo ahora es tratar de bendecir a las familias. Recuerden que este año vamos a hablar acerca de la familia. Así que si la familia puede estar en los estudios bíblicos, ¿no es cierto?, igual es bueno, también en los cultos. Entre más seamos mejor. Esta plataforma sostiene hasta 49 personas. Así que no se preocupe y que entre más hayamos, mejor. Amén, hermanos. Amén. Amén. Así que, hermanos, nos van quedando 2 minutos con 41 segundos. Así que si quieren conversar, si quieren saludarse, este es el momento, antes de que finalice el video. Hermanos, ¿qué saben de la salud de la hermana Martina? Eso voy a preguntar yo. Ella está mejorando, ¿no es cierto? Está Ya. muy mejor. La hermana... ¿Está en su casa todavía? ¿Cómo? ¿No está en su casa todavía? No, pero me parece que ya estaba en sala común, ¿no es cierto? Está en cirugía. Ah, En cirugía. Pero no se puede llamar por teléfono y tampoco, como está con el virus, nadie puede ir a visitarla. Sí, pues eso es verdad. está con el... Pero está en cirugía y ya la están alimentando. Sí. Qué bueno, hermano. No, ella no está con el virus, hermano, pero Tienen internet. están prohibidas las visitas a hospitales. Ya. Para que no intenten de ir a verlas. No, pues no se puede ir a visitar. No se puede tratar de comunicarse con la hija, con la hermana. La hija no contesta. La hermana Carolina, no, traten de escribirle. Ah, Porque ella no contesta, porque ella siempre está esperando llamados del hospital. ya. Entonces prefiere no contestar para poder contestarle a los... Así que eso, hermanos, pues, ya que el Señor les bendiga. Lean el Bendiciones. Bendiciones. Para el próximo jueves. Muchas bendiciones. Chao, hermana Rosa. Chao. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. ¿El domingo también va a haber? Sí, el domingo también a las 11. A las 11, ¿ves? Amén. Chao. No puedo irme así. Pero, bien, Rosa.
Chao, mi hermano, que el Señor les bendiga. Eso es Perubio.